Iglesia del Nazareno presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Qué bendición estar al frente de ustedes a través de Canal 27, el canal que predica la verdad. Y cuando hablo de Canal 27, y antes de comenzar a predicar y que oremos, quisiera agradecerle a todos nuestros socios honorarios, a todos aquellos que son parte de este ministerio a través de esa generosa ofrenda. Muchas gracias a ese pueblo generoso que contribuye a que la señal de Canal 27 no se detenga y llegue a todos los hogares de Guatemala. Muchas gracias a los socios honorarios de Canal 27. Yo soy uno de ellos, por supuesto. Dios les bendiga. Muy bien, queremos meditar en la palabra de Dios. Estoy recordando algo muy lindo que me sucedió en el año de 1954. Tenía 7 años, vivía en la región y en el departamento de Retaluleu, en el municipio de San Martín, Zapotitán, ahí donde está Xocomil y Xetulul, en ese lugar. No existían esos lugares, por supuesto, ni se soñaba con ellos. Pero a lo que me quiero referir es que tenía la edad de 7 años. Y entonces, mi hermano mayor, hijo solo de mamá, llegó de visita a este pueblecito donde vivíamos y era la feria del lugar. Y entonces me tomó de la mano y me llevó a todos esos comercios que se ponen en las ferias y venden juguetillos. Y me dijo algo que impactó mi vida, que me despertó emoción y alegría. ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Y me puse a ver con mis ojos encendidos todos los juguetes que habían y al final terminé pidiéndole una trompetilla. No sé cuánto le costó. Él tenía 15 años, yo tenía 7 y me regaló mi trompetilla, con lo que fui muy feliz. Regresé a casa y toda la historia. Ahora, ¿por qué le cuento esto? Porque también en la palabra de Dios hay una frase similar. Pídeme lo que quieras que te dé. Pídeme lo que quieres que te dé. Interesante. Y para eso yo quiero llevarles a reflexionar en este tiempo de oración, justamente en el persistir en la oración. Se acuerda que la palabra para persistir es menó, en griego, menó. Alguien que se mantiene firme, constante y permanece, no desiste y resiste. Persiste en lo que quiere. Y queremos hablar todo este tiempo en el énfasis de persistir en la oración, en el clamor. Hoy el consejo de la palabra nos lleva a meditar en un personaje que ya lo hemos comentado, ya hemos platicado de él, de Salomón. Hoy este hijo de Dios, hijo del gran rey David, famoso personaje, Salomón, cuyo nombre, se recuerdan que lo dijimos, es Pacífico. Era el tercer rey de Israel. Después de su padre, Saúl fue el primero, luego David y ahora era Salomón. Salomón era segundo hijo de los 5 que David tuvo con Betsabé. Y esto, ¿cómo lo sabemos? En el primer libro de Crónicas, 3, verso 5, dice: estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón. Recordemos que el primero murió como un castigo, si lo queremos ver así, de la ofensa y del adulterio cometido por David. Ese niño fue llevado. Bueno, lo cierto es que sabemos que este primer hijo murió. Dios lo llevó por el pecado de su padre. Ahora Salomón, aún antes de su reinado, ya Dios lo había designado como sucesor de David. Fue declarado públicamente rey de Israel justamente poco antes de la muerte de su padre David. Para entonces Salomón contaba con 20 años. El Pacífico, lo que quería decir el nombre Salomón, había recibido grandes y valiosas instrucciones de su padre, solemnes consejos en cuanto a su trabajo, en cuanto a lo que tenía que hacer y cómo debía edificar el templo, todos estos consejos santos y buenos que su padre le dio. Lo que hace al inicio de su reinado Salomón tiene mucho que ver con todo lo que su padre le había enseñado.
Ahora bien, con esta antesala queremos meditar hoy en el tema características de la sabia petición. Lo voy a repetir. Nos vamos a referir hoy a las características de una sabia petición. Y una sabia petición se caracteriza por saber. Lo repito, ¿qué es la primera característica de una sabia petición? Es saber. Ahora, Salomón, como su padre David, sabían quién era el soberano y eterno Dios. Leemos en el verso 7 del segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 7, donde vamos a estar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 7, dice la palabra. Oiga lo que dice. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieres que yo te dé. Y el verso 8 dice: y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Aquí encontramos que Salomón sabía muy bien, por influencia de su padre, lo que su padre le había contado, lo que su padre le había referido, lo que su padre le había mostrado, el ejemplo que su padre le había dado. Y Salomón, ante la visión y lo que el eterno y santo Dios le declara: pídeme lo que quieras, ¿qué le contesta? Mire la sabia respuesta de Salomón: tú has tenido con mi padre gran misericordia. La Biblia al día dice: tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. ¿Cómo sabía David con claridad todo esto?, nos preguntamos. Ahora imaginémonos toda la situación de lo que se está dando. Imaginémonos a David llamando a Salomón a los 3, 4 años, 5 años y sentándolo en sus piernas, en su regazo, y ahí sentadito en sus rodillas, el pequeño Salomón empezó a oír los consejos de su padre, empezó a oír del Dios de su padre, empezó a conocer la grandeza del Dios al cual David servía. Sin duda, David le dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sin duda se lo dijo cantando: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, ¿verdad? También le refirió y le dijo sin duda a Salomoncito: mira hacia arriba. Y le dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19, 1. Sin duda le dijo también esto: Dios sabe lo que me ha dicho Salomón. Me ha dicho: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Que está allá en el verso 8 del capítulo 2 de Salmos. Y todas estas cosas, todos estos cantos se los fue refiriendo, se los fue contando a Salomón, mientras sin duda nos imaginamos lo tenía sentado en su regazo. Sin duda cuando llegaba la hora de dormir, le recitaba o le cantaba el salmo que él mismo había compuesto, el Salmo 4, verso 8, y lo mecía o lo adormecía o como fuera, y le decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Se imagina toda esa grandeza de Dios hablándole a David, o hablando David a su hijo. ¿Puede imaginarse todo esto? La forma en que David trataba a su hijo, la enseñanza y la influencia poderosa que fue para él. Por eso Salomón creció sabiendo quién era Dios. Y sin duda también le dijo a David: mira, hijo, aunque todo se acabe y un día nosotros no estemos o te dejemos, recuerda esto: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Sin duda se lo decía: mira, hijo, aunque mamá y yo no estemos, ni tus hermanos, ni nadie, con todo esto, ese Dios grande siempre te recogerá y te guardará, como dice el Salmo 27, 10. Sin duda lo tomaba y le decía: Salomón, ¿sabes una cosa que tienes que hacer en la vida?
tienes que deleitarte en agradar a Dios. Deleitarte todos los días de tu vida en Dios, porque entonces Él te concederá las peticiones de tu corazón. Maravilloso. Qué lindo es esa influencia maravillosa que ejerce un padre. El domingo pasado hablamos de las mamás y que son especiales, lindas y preciosas para influir en la vida de sus hijos, para educar y formar la conciencia espiritual de los pequeños. Pero queremos verlo a David en este papel, sentándose a Salomón, enseñándole las grandezas, las misericordias de Dios y sobre todo diciéndole, ¿sabes qué? Deleítate a sí mismo en el Dios eterno, en Jehová. Deleítate, gózate, regocíjate en Él. Porque ¿sabes una cosa, Salomón? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y aquel pequeño fue creciendo en esa fe, fue creciendo en el conocimiento del Dios Altísimo. Sabía a quién servía David, su padre. Ahora él sabía a quién debía servir. Y al final de sus días, usted recuerda los consejos que le dio a Salomón antes de tomar el reinado. Esto está allá en Primera de Crónicas 22, 9 al 10. Y le contó sin duda esta historia a Salomón de esta manera. ¿Sabes qué me reveló Dios de ti? ¿Sabes qué nos dijo nuestro Padre acerca de ti? Te lo voy a contar. He aquí, Él me dijo, he aquí nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Por eso te pusimos Salomón, porque ibas a ser pacífico. Te daré paz de todos tus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel todos sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. ¡Qué palabra más portentosa y maravillosa! Aquello que David le reveló a su hijo Salomón, que su padre le había revelado a él, y le contó a Salomón todo esto. Entonces Salomón estaba nutrido en la palabra, estaba lleno de la palabra, estaba formado en la palabra santa de Dios. Qué importante es que nosotros ahora nos preguntemos, ¿qué estamos pidiendo al Señor antes que todo? Una sabia petición es pedir el saber de Dios, el conocer de Dios, el tener intimidad con Dios, saber de Él. David lo hizo con su hijo, le enseñó todo lo que le tenía que enseñar acerca del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la presencia de Dios en su vida, cómo Dios lo iba a guardar, cómo Dios lo iba a cuidar, cómo Dios lo iba a sustentar. Y aunque todo le faltare, y aunque madre y padre no estuvieran, él le dijo, con todo Jehová mi Dios no te dejará, no te desamparará. Toda esa enseñanza la recibió Salomón en su vida. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cómo estamos formando las nuevas generaciones? Estamos hablando de la oración, estamos hablando de que la sabia oración es saber en primer lugar. Requisito de la sabia oración es saber de Dios, conocer de Él. Yo no puedo ir a un lugar si no sé cómo es, cómo me va a ir. Usted a veces pregunta de una empresa si va a asumir un trabajo, o pregunta cómo es el jefe y cómo es la patrona y cómo es el patrón. Quiere saber de ellos para tener una idea a dónde va, o mejor dicho, dónde se va a meter o dónde va a caer, como diríamos. Qué importante saber. Ahora, ¿cree usted que es importante saber de Dios? Porque no vamos a pedir lo que no sabemos, y no vamos a pedir lo que no sabemos a quién pedirlo. Usted, cuando dobla sus rodillas, o cuando se pone de pie, o cuando levanta sus manos, o cuando va caminando, o cuando cierra sus ojos o los lleva abiertos y pide, ¿sabe a quién le está pidiendo o debe saber? Le está pidiendo al Rey de Gloria, aquel que le dijo en visión a Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. Debemos saber a quién le estamos pidiendo. Y yo sé que usted sabe a quién pedirle, sabe quién es Dios, sabe que ese Dios poderoso fue el que a través de Jesucristo le rescató del pecado, sabe de ese Dios
del cual ha aprendido a través de la potente señal de Canal 27. ¿Para cuántos de nosotros el canal no ha sido de bendición? Por ejemplo, yo me nutrí en la serie de Moisés y los 10 mandamientos y la estamos volviendo a ver. Qué linda serie, qué nutrición, qué enseñanza. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Saben ellos de Dios? Miran en nuestra vida, como sin duda le decía David a Salomón, mírame hijo, todo lo que he alcanzado, todo lo que tenemos, todo lo que ves, este palacio y el templo lindo que tú vas a hacer, lo vas a hacer por provisión de aquel que es soberano, de aquel que mirando el firmamento, todo eso habla de la gloria de Dios. Y tú tienes que ser un niño, un jovencito temeroso de Dios. Tienes que conocer la intimidad con Dios, porque la comunión íntima de Jehová es con los que temen su nombre y a ellos hará conocer su pacto. Mire qué riqueza de instrucción la que fue recibiendo David. Y en todo este caminar nos enseña a nosotros también que debemos saber a quién servimos, debemos saber a quién amamos, debemos antes de cerrar nuestros ojos, antes de orar, antes de clamar, debemos saber quién es aquel al cual le estamos clamando. La palabra de Dios nos dice en Isaías 41:13 estas palabras de ese gran Dios todopoderoso: porque yo soy el Señor, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Qué linda palabra. Eso ocurre en la intimidad con Dios. Y eso ocurre porque usted escudriña la palabra de Dios. Eso ocurre porque usted se nutre de la palabra de Dios, sabe quién es Dios y lo busca. Interesante es que en este día nos propongamos saber más de Dios, nos propongamos tener más intimidad con Dios, nos propongamos conocer más de Dios. Pero sabe, mamá, papá, abuelito, abuelita, ¿sabe qué es lo más importante? Que podamos heredar ese saber a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros nietos y a nuestras nietas. Hay mucho tiempo ahora para hacerlo. Estamos confinados en casa todavía, se han dado ciertas libertades, pero debemos ser muy cautelosos. Pero es un tiempo para estar en casita, un tiempo para orar, un tiempo para meditar en la palabra de Dios, un tiempo para ver los buenos programas de Canal 27, un buen tiempo para edificarnos. No pierda esta oportunidad. Y cuando vea la caricatura o vea el programa, quédese comentándolo con sus hijos, quédese comentándolo con los pequeños. ¿Qué aprendimos? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo vimos la mano de Dios moverse acá? Dialoguen, platiquen, hablen del amor de Dios y tal vez cuénteles alguna anécdota, alguna historia de su niñez. Algo semejante me ocurrió a mí cuando era pequeño, y comparta con ellos cómo les fascinan a los niños las historias de papá y mamá, las historias que papá y mamá vivieron. Bendito sea Dios. Así que hemos dicho que hay que saber de Dios. Pero una sabia petición se caracteriza también por creer. No solo se caracteriza por saber, sino también por creer. Uno puede saber muchas cosas. Uno puede saber que en tal parte están dando regalos, o están dando canastas de amor, o están dando provisiones, o están dando medicinas o cupones. Usted lo sabe, ya se lo dijeron, ya se lo contaron. Pero otra cosa es creer. ¿Y sabe qué es creer? Dice, bueno, si están dando, no voy a perder la oportunidad. Si están dando, voy a ir. Mire, perdone, ¿dónde es donde me dijo que están dando esos cupones? ¿Dónde están dando esas canastas de amor? ¿Dónde es que están dando esas medicinas? Pues las están dando en tal lado. Y le da la dirección y usted corre para allá. ¿Por qué lo hace? Porque creyó. Lo mismo ocurre. Podemos saber mucho de la palabra de Dios, podemos leer mucho las Sagradas Escrituras, podemos ver los buenos programas de Canal 27, podemos oír buenos sermones, buenos consejos de la palabra de Dios, pero otra cosa es creerlo. Porque cuando creemos nos es contado por justicia, dice la palabra de Dios. Ahora sigamos con el siervo Salomón. Salomón, a través de esa herencia, aprendió a creer y confiar. Por eso puede con toda seguridad decir
ahí en el verso 9, siempre el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, en el verso 9, mire lo que confiesa Salomón. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú has puesto por rey, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Yo quiero repetir paso a paso esta confesión que hace Salomón ante aquel Dios eterno que le dice, pídeme lo que quieras. Y él confirma la palabra y dice ahora, confírmese pues ahora, en este tiempo, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. O sea que Salomón para nada duda al abrir su boca y hablar con Dios. No duda, no hay incertidumbre, no hay será o no será en su manera de pensar y de actuar. Simplemente declara la promesa que le fue dada a su padre David. Confirma pues ahora esa palabra dada a mi papá. Confírmala ahora y agrega con fe, porque tú me has puesto por rey. Qué palabra más linda, qué nobleza y sencillez del corazón de Salomón. Uno le dice, confirma la palabra que le diste a mi padre David. Y luego le dice, porque tú me has puesto. No me puso el pueblo, no me puso mi mamá, no me puso mi papá, no me puso la nación, no me puso ninguna persona. Tú me has puesto en este pueblo tan grande como la arena del mar. Eres tú el que me ha tenido por digno de hacerlo. Qué confesión más linda la que hace Salomón, porque tú me has puesto por rey. Ahora bien, era un pueblo numeroso, grande y difícil de gobernar. Y aquí, sin duda, otra vez, en esa fe, en ese creer de Salomón, también recordó las enseñanzas que su padre David le había dado. Él recuerda aquella palabra sentada en Primera de Reyes, capítulo 2, versos 2 al 3. En la Biblia al día dice de esta manera, le dice David, según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. En días pasados hablamos de ello. Sin duda, Salomón está recordando estas palabras que su padre le dio tiempo antes de asumir su reinado. Cobra ánimo. Pórtate como varón, como hombre. Cumple los mandatos del Señor tu Dios. Sigue sus sendas y obedece sus decretos y mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Y luego le dice, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Yo creo que esa palabra aprendida golpeó tremendamente su corazón, su alma, su mente, su razón, y la recordó inmediatamente. Sabía lo que su padre le había dicho, sabía lo que su padre le había enseñado, recordó aquellos consejos de la santa palabra de Dios y sin duda recordó con más fuerza, así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Pero esta conclusión del pensamiento que le daba David tenía una premisa clave. Tenía que actuar conforme a la palabra de Dios, tenía que actuar conforme a los mandamientos, conforme a los decretos, conforme a los mandatos, conforme al consejo que la palabra de Dios le había dado a través de la boca de su padre. Todo esto sin duda lo recordó Salomón. Y lo creyó, dijo, si yo soy fiel a Dios, si yo me comporto como Dios manda, todo será prosperado en este reino y vendré a tener un reino de paz, vendré a tener un reino de prosperidad, como en realidad lo tuvo Salomón. Ahora, en todo esto, él es bien sensato, estaba claro en su mente y lo había abrazado, toda aquella enseñanza la había abrazado, la había creído, y entonces él levanta una sabia petición con fe,
porque había creído. Levanta una sabia petición creyendo, sin dudar en manera alguna. Nosotros podemos preguntarnos, ¿se caracterizan nuestras oraciones por ser guiadas en lo que hemos creído? Lo repito, ¿se caracterizan nuestras oraciones, su oración, su clamor, sus peticiones delante de Dios por lo que ha creído? Porque si no, en vano es nuestra oración. Cuando yo doblo mis rodillas y estoy orando, o estoy parado o sentado clamando a Dios, confieso la palabra que Él me ha dado, porque esa palabra la hemos creído. Tu palabra dice. Qué lindo cuando uno se presenta delante de Dios y le dice, Señor, tu palabra dice que tú eres el que sana todas nuestras dolencias. Tu palabra dice que aún del sepulcro rescatas nuestra vida y sacias de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Tu palabra lo dice. Tu palabra dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces estar confiado. Tu palabra dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre se invocare, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos y de sus pecados, yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Qué lindo cuando podemos acercarnos a Dios. No solo porque hemos creído la palabra. Cuando la palabra se cree, se confiesa con gracia y con autoridad. Salomón lo hizo. Y ojalá, quiera Dios, lo permita nuestro Señor amante, que cada uno de nosotros de verdad podamos llevar nuestra oración, nuestro clamor delante de Dios, llenando esta característica de creer. De nada sirve acercarse a Dios si no creemos en su palabra, si no creemos en su poder, si no creemos en su misericordia, si no creemos en la gracia bendita que Él nos ha dado, si no creemos que su Espíritu Santo puede venir sobre nosotros, purificarnos, limpiarnos y santificarnos. De nada serviría nuestro clamor, pero creemos en la palabra de Dios, creemos en sus promesas, creemos en su misericordia y por eso con todo el corazón le debemos buscar. Así que nuestra oración debe ser guiada por lo que hemos creído. El COVID-19 no nos hace dudar, sino nos hace acercarnos más a Dios. Hoy extrañamos estar en nuestros templos, extrañamos estar en la casa de Dios, extrañamos estar en ese lugar que fue edificado justamente para que su pueblo le busque, le adore en espíritu y en verdad y en la congregación de los justos. Pero eso no quiere decir que no lo podamos buscar, que no lo podamos encontrar, que no lo podamos adorar y alabar. Lo podemos hacer en casa, a través de una plataforma virtual, a través de la potente señal de Canal 27 y el sermón y la palabra que ahí se imparte por tantas siervas y siervos de Dios que nos bendicen. Tenemos tanta oportunidad de hacerlo con la familia, darle gracias a Dios, buscarlo a Dios, orar y tener intimidad con Él. Sin duda, usted también, como yo, oyó decir en la palabra de Dios aquella palabra que le fue dada a Marta. Todos sabemos la historia de Lázaro, María y Marta. Lázaro murió, pasaron 4 días y Jesús no llegó y lo enterraron y toda la historia. Pero cuando Jesús llegó a aquel lugar, dice la palabra de Dios, que Jesús le dice a Marta, ¿dónde le pusieron? Y lo llevaron a donde lo habían puesto. Y una vez que estaba ahí Jesús, miró aquel lugar, lloró, dice la palabra en Juan. Pero en Juan 11:39 hay una frase poderosa que Jesús exclama con todo su vigor, la gracia y la autoridad que Él tenía. Y Él dijo, quitad la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó lo que había dicho Jesús. O sea, en la Biblia al día así lo dice. Objetó. Es decir, no estuvo de acuerdo y le dice, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. En la Reina Valera dice, Señor, hiede ya, tiene 4 días de estar en el sepulcro, ya hiede, ya está pudriéndose su carne. Ahora, Marta está hablando con la intensidad de un corazón dolido, con la intensidad y la perspectiva de un ser humano
en la realidad de los hechos, en la realidad de lo que está viendo, en la realidad de lo que está frente a sus ojos. Pero frente a ella está aquel cuya realidad es sobrenatural. Y esa es una de las cosas que como pueblo de Dios debemos entender. Debemos entender que Dios en este tiempo nos tiene en un plano natural, pero también Dios en su infinita misericordia nos quiere llevar a un plano sobrenatural, a un plano maravilloso. Por eso Jesús le dice estas palabras a Marta. Después de que le dice quitar la piedra y ella le objeta, le dice en el verso 40 y 41, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? O como lo leemos en la Reina Valera, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Eso le contestó Jesús. Y entonces dice el verso 41, quitaron la piedra. Y usted sabe el resto de la historia. Pero aquí el punto capital es, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Son tiempos difíciles. Pero hoy también el Señor nos hace la misma pregunta. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En medio de esta situación, en medio de un invierno intenso, en medio de una plaga de chapulines que amenaza a nuestra patria, en medio de toda situación y en medio de esta contaminación, el Cristo de gloria está frente a nosotros y nos dice con toda autoridad, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Fe mueve la mano de Dios. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le haya y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cree usted en Dios? Yo creo, he puesto mi confianza en Él, he puesto mi esperanza en Él y sé, bajo la gracia y la misericordia de Dios, que vamos a salir de esta pandemia, que Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo, Dios está con sus hijos, Dios está con los que le invocan. Seamos sabios, seamos cuidadosos, Dios está con nosotros. Y otra vez lo repito, la misma palabra que le dijo Jesús a Marta, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ahora, ¿qué piedras hay en nuestra vida? Porque Jesús dijo quitar la piedra. Pero hagamos una comparación, una analogía acá. ¿Qué piedras hay en tu vida? ¿Qué están impidiendo que puedas ver la gloria de Dios? ¿Qué piedras hay? ¿Qué impedimentos? ¿Qué obstáculos? ¿Qué tropiezo? ¿Qué montaña hay frente a ti? ¿Qué paredón tienes enfrente? ¿Cuál es la piedra que está impidiendo que tú tengas una relación genuina con el Cristo de la gloria? ¿Qué te impide creer? ¿Qué te impide confiar en Dios? ¿Qué te impide ver la gloria de Dios en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en tu hermana, en tu hermano, en tu hijo, en tu hija, en tu sobrino o sobrina? ¿Qué lo impide? Lo mismo te dice el Señor a ti. ¿Qué está impidiendo que puedas ver la gloria de Dios? Tienes que creer solamente, dejar el resto en las manos de Dios. Lo que te toca hacer, hazlo, pero el resto está en las manos de Dios. Una y otra vez hemos dicho, Él te tiene en la palma de su mano. No eres fruto de un accidente, no eres fruto de cualquier cosa que pasó allá con tus papás y veniste a la vida como paracaidista. La vida de cada ser humano tiene un propósito, tiene una razón de ser. Por eso es que la iglesia cristiana se opone firmemente al aborto, porque toda vida trae un propósito, porque Dios pone propósito en la vida de todo ser humano. Tienes que creer solamente para cumplir el propósito que Dios le ha dado a tu vida. Salomón sabía claramente su propósito, había creído en lo que su padre le había enseñado y en lo que Dios había dicho acerca de su reinado, y él creyó en eso. Pero además, una sabia petición se caracteriza por solicitar. Número 1, saber. Número 2, creer.
Y en tercer lugar, solicitar. Pongamos un ejemplo sencillo. El mismo. Ahora usted sabe que están dando medicinas, están obsequiando medicina. Muy bien, lo sabe. Y usted toma la acción, creyó en que están dando medicina y se va. Y llega al lugar donde le dijeron porque creyó. Y una vez que llega ahí, ve a mucha gente haciendo cola. Y luego le dice uno de las personas que está ayudando, sin duda, y le dice, haga su pedido. A lo mejor son tonteras, a lo mejor es vacilada que están pegando. Y todavía le dicen, no, mire, allá van las personas con sus bolsas, pero tiene que hacer su pedido. Llena esta hojita, y se me está vacilando. Sabía, creyó y llegó al lugar, pero ahora tiene que pedir. Llena el formulario y pide. Y al rato descubre que era cierto, que le dan las medicinas. Pedir, solicitar. Salomón sabía, creía, y ahora solo le restaba solicitar, solo le restaba pedir. Salomón ya sabía quién era el Dios poderoso, ya creía en ese Dios poderoso y ahora solicita. Y dice en 2 de Crónicas 1, verso 10. Mire lo que dice Salomón. Ahora dame sabiduría y ciencia. Ahora dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante. Creyó y solicitó. Dame ahora sabiduría y ciencia para gobernar a tu pueblo tan grande. Ahora reflexionemos un poquito. Dame. Hoy es el tiempo de pedir. Dame, dice Salomón, sabiduría y ciencia. La ciencia es el conocimiento. La ciencia es todo lo que sabemos, todo lo que nos prepara la universidad, la escuela, la secundaria, las maestrías, los doctorados. Toda esa es ciencia que nos prepara, que nos hace duchos en el conocimiento. Pero el conocimiento y la ciencia sin sabiduría no vale nada. Porque sabiduría es la gracia de aplicar el conocimiento. De nada nos sirve saber cosas, conocerlas bien, si no sabemos aplicar esa ciencia a la hora de necesitarla. Usted sabe, por ejemplo, que existe una ley de la gravedad, que todo objeto que se lanza al aire vuelve a caer porque hay una fuerza de gravedad de la Tierra que lo atrae hacia sí o hacia ella. De la misma manera, nuestra vida debe ser entendida, debemos ser llenos de sabiduría. Pongamos otro ejemplo más sencillo. La persona ha sido preparada, tiene un doctorado, tiene aquí y allá, y sabe como médico, como un estudioso de la medicina, sabe el daño que hace el cigarro y la nicotina a su cuerpo. Y puede dar toda una enseñanza y desplegar todos los efectos que causa en el sistema y en el organismo y especialmente en los pulmones. Y va paso a paso explicando los efectos de la nicotina, los efectos del humo del cigarro al llegar al cuerpo. Y todos se quedan asombrados del gran conocimiento que ese tipo tiene. Es ducho, es un verdadero conocedor del efecto de la nicotina en el organismo humano. Y luego salen de aquella gran conferencia y usted admira a ese gran conocedor de este tema, a ese gran médico, digamos el caso, pero usted descubre al rato que antes de subir a su vehículo, saca su encendedor, saca un cigarro, lo pone en su boca y lo enciende. Y usted se queda pensando, pero hace un rato dijo que el cigarro hace un enorme daño al cuerpo. Todo el daño que hace a los pulmones, y ahora lo veo fumando. El ejemplo es claro. Sabe, tiene ciencia, pero no tiene sabiduría. Porque la sabiduría es el correcto aplicar del conocimiento. Lo que sé lo aplico. La sabiduría me enseña a aplicar la ciencia. Entonces, qué inteligente era Salomón.
dame sabiduría y ciencia. No solo quiero gran conocimiento, sino quiero saber aplicar bien ese conocimiento que reciba. Qué interesante, ¿verdad? Sin duda, esa sabiduría que Dios le daba era la correcta aplicación del conocimiento. Supo solicitar. Y su padre le ha de haber dicho, le ha de haber contado, le ha de haber enseñado todo esto. Allá en el Salmo 111:10 la palabra dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio del hombre y la mujer sabia es el temor a Dios, el respeto, la honra, el agradar el corazón de Dios. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Esa enseñanza se la había dado David a su hijo Salomón. Por eso él pide sabiduría. Sobre todo él quería tener el temor de Dios en su corazón, que su corazón fuera inclinado al bien, que fuera un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Así que Salomón sabía lo que esperaba de todo aquello que pidiera. Primero, ser un hombre piadoso, temeroso de Dios, cuyo interés fuera agradar a Dios. Y luego eligió conocimiento y ciencia, bien preciso en lo que pidió. No cabe duda que tuvo una buena respuesta. Ahora medite conmigo en la respuesta que le da el Padre Eterno, el Dios de gloria. Dice el verso 11, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren hacer mal, ni pediste muchos días para ti, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Y en el verso 12 le dice, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Aunque Salomón oyó claramente a Dios, pídeme lo que quieras que te dé. Y ya su padre le había dicho quién era la fuente de todo bien y la fuente de toda provisión. Era Jehová Jireh, el Jehová proveedor. Pero él, con toda gracia, pidió sabiduría y ciencia, entendimiento, para presentarse delante de tu pueblo tan grande. ¿Qué manera de pedir? Dame sabiduría y ciencia. El mismo Dios, el eterno Dios le dice, por cuanto no pediste riquezas, no pediste muchos días para ti, no pediste la vida de tus enemigos, no pediste tantas cosas que hubieras podido pedir, sino me has pedido sabiduría y ciencia te daré. Pero además de esto, te daré todo lo que no has pedido. Esto llama la atención, ¿no es así? Cuando uno primero sabe lo que pide, cree lo que pide y solicita todo aquello que uno quiere, porque lo solicita conforme al corazón de Dios, conforme a la gracia y a la misericordia de ese Dios poderoso. Así que una sabia petición se caracteriza justamente por solicitar, digámoslo sencillamente por pedir. Una sabia oración se caracteriza por solicitar, pero hacerlo con entendimiento. Esta es la clave, solicitar conforme al corazón de Dios. Qué lindo es cuando uno pide conforme al corazón de Dios, solicitar como conviene en la gracia de Dios y hacerlo sin incertidumbre. Uno puede decir, bendíceme, que todo me salga bien, que pueda llegar bien, que pueda crecer. Pero el Señor le dice, ¿cuánto quieres crecer? ¿A dónde quieres llegar? ¿En qué quieres que te bendiga? Tenemos que ser concretos, claros y precisos.
Si yo le digo, Señor, quiero que mi viaje sea bendecido, le tengo que decir, Señor, voy para Quetzaltenango. Sé que el invierno está muy fuerte, sé que hay mucho tráfico. Sin embargo, quiero que mi viaje sea bendecido y pueda llegar sin ningún contratiempo bajo tu gracia. Pero soy preciso en lo que digo, en lo que solicito delante de Dios. Y Salomón lo fue. Y de la misma manera debemos hacerlo nosotros, que podamos saber qué es lo que queremos y por qué lo queremos. Y cuando digo el por qué lo queremos, es pedir conforme al corazón de Dios, es pedir conforme a la gracia y a la misericordia de Dios. Se recuerda que el domingo, uno de estos domingos, hablábamos de aquel siervo de Dios, Eliezer, que le dijo claramente a Dios que tenga un buen encuentro. Con claridad sabía que estaba hablando de encontrarse con aquella doncella, aquella mujer que sería para su amo Isaac. Que tenga un buen encuentro. Era claro en lo que pedía. Y mire qué interesante cuando usted llega a la palabra de Dios, allá en el Evangelio según San Mateo, la palabra de Dios nos dice esto en el verso 7 y 8 del capítulo 7. Capítulo 7, versos 7 y 8 del Evangelio según San Mateo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros? Dice la palabra en el verso 9. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, dice la palabra, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que le pidan, a los que soliciten. Cuánto más mi Padre Celestial no dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Palabra linda, ¿no? Palabra linda que le enseña a usted y a mí a pedir ante lo que estamos viendo, ante la situación que está enfrentando el mundo entero, que enfrenta Guatemala y tantas naciones en derredor nuestro. ¿Cómo pedir sabiamente en este tiempo? Es que de eso se trata. Estamos tratando del diálogo, de la oración que usted lleva delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos orar con sabiduría? Número uno, sabemos quién es el Dios soberano e omnisciente, omnipotente. Sabemos quién es Él. Él tiene el control sobre todo. Usted debe creer que Él tiene el control sobre todo. Además, creemos que nada escapa a su control. Nada escapa a su amor, a su cuidado, pase lo que pase. Él sigue teniendo el poder y la autoridad sobre todo el universo. Y a esto le agregamos el pedir, el solicitar. ¿Cómo dice aquella oración que nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus apóstoles? Hágase su voluntad. ¿No es así como lo dice? Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Hágase tu voluntad en el cielo como también en la tierra. Ahora, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué lo oramos? Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Entonces lo que tenemos que hacer es pedir conforme a la voluntad de Dios, con fe, pero conforme a la voluntad de Dios. Lo voy a poner de esta manera. Voy a hacer una oración para ilustrar. Yo tengo que poner un negocio, busco el lugar, sé qué clase de negocio voy a poner, sé lo que necesito, he visto todo, lo he medido todo. Y una vez que tengo todo planificado en mi proyecto, me presento delante de Dios. Sé lo que quiero en el proyecto, creo en el proyecto y ahora lo pido, pero lo pido, lo solicito con sabiduría.
Y me llego al Señor y le digo, Señor, tengo este proyecto de trabajo, este proyecto de negocio. Quiero plantar esta empresa. Sé, Señor, que es un buen artículo, es un buen producto, tiene mucho mercado. Por eso he creído, Señor, que nos va a ir bien, que este negocio va a prosperar, porque he analizado todo. He visto todo el mercado y tengo todo planificado. Y en tercer lugar, le pide, Señor, ahora te pido que sea bendecido este negocio, esta empresa que voy a hacer, o que voy a plantar, o que voy a edificar, o que voy a levantar. Yo te pido que sea bendecido, que sea prosperado, que la gracia, el favor, la misericordia tuya esté sobre nosotros, sobre aquellos que vamos a trabajar en el proyecto. Y usted pide todo lo que quiera, pero recuerde lo último. Esto es lo que hace que la oración sea sabia y precisa. Señor, lo he visto todo, lo he contemplado todo, lo he proyectado todo, lo he planificado todo, como diría alguien por ahí, lo tengo fríamente calculado. Pero quiero decirte al final algo muy importante, Señor. Esto es mi manera de verlo, esto es mi manera de concebirlo, esto es mi manera de apreciarlo, esta es la manera en que mi sabiduría humana me dice que debo hacerlo. Pero quiero que sobre todo esto, Señor, sobre lo que estoy presentando delante de ti, se haga tu santa y bendita voluntad. Se haga tu santa y bendita voluntad. Porque aunque esto salga o no salga, se dé o no se dé, si es bajo tu santa voluntad, todo será bueno, agradable y perfecto. Yo estaré bien, en paz y con contentamiento. Si se logra, gloria a Dios. Y si no se logra, gloria a Dios. Porque Dios me está viendo de aquí a 5, a 10 y a 15 años adelante. Qué importante es pedir de esta manera. Después de que uno despliega su petición con todos sus tejes y manejes, le debe decir al Señor, esto es como yo lo veo, como yo lo quiero, como a mí me conviene, como a mí me parece. Pero quiero que sea hecha tu santa voluntad. Hemos hablado del tema cómo debemos pedir a Dios. Y hemos hablado de pedir con sabiduría. Las características de una sabia petición es saber, creer y solicitar. Saber, creer y solicitar. Esas son las características de una sabia oración de petición delante de Dios. Y Salomón nos enseñó de ello. Ahora vamos a orar. Queremos poner tu vida, a nuestra familia, a nuestra nación en las manos de Dios. ¿Me acompañas en esta oración? Señor Jesús, gracias te damos. Gracias por la oportunidad que tenemos de llegar a todos nuestros amables televidentes a través de muchos medios y de la potente señal de Canal 27, el canal que predica la verdad. Gracias, oh Dios, porque tenemos este medio para predicar la sana doctrina, para predicar la verdad de tu palabra. Bendice a cada televidente, a cada una de tus hijas y de tus hijos, a cada familia, a cada joven, a cada señorita. Bendice a toda la familia, bendice a cada padre, a cada madre. Bendice a todos y a cada uno, Señor. Bendice a nuestro amigo y a nuestra amiga. Aquel que ha visto y ha oído esta palabra y que está meditando en la palabra y que sin duda está siendo tocado por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, mediante la gracia tuya, que su corazón se compunja, que su corazón sea tocado y pueda arrepentirse delante de ti, pedir perdón de sus pecados, venir delante de ti arrepentidamente y pedir de todo corazón cambiar de vida. Él sabe quién es Jesús, él ha creído en Jesús y ahora te pide que tú limpies su maldad y su pecado. Y tú lo haces porque amas al que te busca, porque el que te busca te encuentra, Señor, porque estás lleno de misericordia, de bondad y de amor. Sea tu gracia, tu bendición con tus hijos y tus hijas. Sea tu perdón, tu misericordia, tu paz y tu gozo sobre aquellos que te buscan y que se arrepienten y que humillan su vida delante de ti.
Bendita sea nuestra familia, bendito sea cada hogar, bendito sea cada matrimonio, bendita sea cada madre preciosa que cuida a su hijo, a su hija. Bendito aquel padre que quedándose solo saca también adelante a sus hijos. Bendito sea cada uno, bendito sea el pueblo de Dios, bendita sea Guatemala. Permite, oh Dios, que actuemos con mucha discreción, que actuemos con mucha sabiduría, que actuemos con mucho respeto, que cuidemos, Señor, los lineamientos que nos están dando, pero también permite, oh Dios, que tu gracia sea sobre nosotros, para que pronto, llenando todos los requisitos de ley, todos los protocolos, Señor, para los cuales nos estamos preparando, pronto también podamos, de manera sabia y prudente, acudir a los templos nuevamente cuando tú así lo dictamines, cuando tú así lo mandes, cuando tú abras la brecha y el camino, porque en ti confiamos. Bendito sea tu pueblo, bendita la nación que teme a Dios. Bendito sea nuestro gobierno, guiado con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento, con gracia y favor tuyo sobre él y sobre todo su equipo de trabajo. Señor, bendecimos a todas las naciones, a todos los pueblos y a todos los gobiernos. Bendito sea, en ti confiamos, en ti esperamos y a ti acudimos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga grandemente. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesia del Nazareno. Damos gloria a Dios por su palabra.